Vamos a seguir hoy con el tema de mantenernos enfocados. Y estamos hablando acerca del rey David. Primera de Samuel capítulo 30 es un pasaje muy interesante porque David viene de cometer unos errores, una serie de errores por estar desenfocado. Yo le quiero pedir a usted, enfóquese en Dios, enfóquese en Dios, enfóquese. Precisamente este domingo voy a predicar, si Dios lo permite, acerca de cuando sacamos una mala interpretación de los hechos. Y a pesar de que estamos teniendo unas evidencias y estamos teniendo unas palabras, yo necesito sacar una interpretación acorde a la Biblia, a la palabra del Señor. Y quiero decirle que esto no es para destruirnos. Esto es necesario que acontezca. Pero después yo quiero que usted piense en la gloria que vendrá. No te quedes pensando en este hoy, en este presente. Piensa en la gloria que vendrá. El Señor Jesús estuvo tan enfocado que nadie lo hizo desistir de ir a la cruz. El Señor no estaba pensando en formar un hogar, el Señor no estaba pensando en conquistar mujeres, el Señor no estaba pensando en tirarse del pináculo del templo y ser adorado, el Señor no estaba pensando en fama, el Señor no estaba pensando en prestigio, el Señor tenía algo en su mente. Voy a la cruz, que será el momento de mayor dolor, pero después de ese dolor vendrá el momento de mayor gloria. Escúcheme. El Señor Jesús se enfocó en la cruz, pero no solo se enfocó en la cruz, se enfocó en lo que vendría después de la cruz. Y la palabra del Señor, antes de leer Primera de Samuel, la palabra del Señor nos da a nosotros un gran aliento para que mantengamos enfocados no en el momento de dolor, sino en lo que vendrá. Y yo quisiera que usted me acompañara, por favor, y vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, permítame leerlo desde el 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Yo no hago nada para contender, para pelear, yo no discuto con nadie, yo no contiendo por la Biblia, y la Biblia dice, antes ustedes tengan a los demás como superiores. Un acto de humildad. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. No pensemos tanto en nosotros, pensemos en los demás. Y el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego dice el 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces el Señor Jesús, cuando estaba enfocado, no estaba pensando en su momento de dolor, sino en la gloria que venía. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Recuerde que Él se llamaba el Verbo en el cielo. Y recuerde que ese nombre es la autoridad máxima sobre todas las cosas. ¿El nombre de qué? De Jesús, porque Él se lo ganó. El Señor no se quedó en la cruz, no se quedó en el Gólgota, no se quedó en Getsemaní, no se quedó en aquella noche espantosa que tuvo que vivir. El Señor dijo, sí, voy a pasar por Getsemaní, voy a pasar por Gólgota, voy a pasar por la cruz del Calvario, pero luego vendrá la gloria. Y yo quiero decirte que esta oscuridad va a pasar, que este momento de dificultad va a pasar, que esta situación humana va a terminar
Y yo quiero que no estés enfocado en esto, porque si te enfocas en esto, vas a desanimarte. Enfócate en la gloria que vendrá. Y yo le digo con toda la honestidad de mi corazón, amo la vida en la tierra, me gusta vivir aquí en la tierra, pero constantemente pienso cuando crucemos ese velo hacia el más allá. Y cuando tú llegues allá y el Señor Dios Todopoderoso te reciba y te diga, acá ya no tendrás que pagar renta, acá ya no hay enfermedad, acá ya no hay persecución, acá no hay tristeza, acá no hay depresión, acá nunca llorarás, acá nunca te sentirás mal. O sea, pensar en la gloria venidera nos mantiene en pie aún en la cruz. El Señor Jesús estuvo como enfocado. Y yo no puedo negar que estamos pasando un momento difícil y nos golpea y es a veces doloroso, pero enfoquémonos. Tenemos una esperanza. Nosotros no estamos viviendo sin propósito y sin esperanza. Tú tienes una esperanza, la gloria que vendrá. Pero antes de la gloria que vendrá, dice la Biblia, que el Señor Jesús se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, o sea, Él se lo gana. Dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo más elevado fue exaltado el Señor. El nivel más alto fue puesto el Señor, porque también padeció. Ahora yo quiero decirte, vamos a pasar momentos difíciles. Y seguramente muchas personas partirán de la tierra. Pero cuando ellos partan van a tener esa alegría en su corazón, van a decir, he terminado la carrera, he concluido la batalla, ya no más estrés, ya no más angustia, ya no más enfermedad, ya no más dolor, porque me espera la gloria venidera. Esa tiene que ser nuestra mirada. Cuando te sientas a punto de colapsar, piensa en lo que vendrá. Piensa en lo por venir. Piensa en la gloria. No pienses en la cruz, piensa en la gloria. Enfócate en la gloria del Señor. Ahora, 1 Samuel capítulo 30, David recapacita, allí nos quedamos anoche. Y David ha cometido errores por no consultar a Dios. Yo quisiera que en nuestro país se levantaran gobernantes que consultaran a Dios. ¿Sabe? Cuando yo le consulto a Dios todas las cosas, Dios tiene injerencia y entonces Dios obra. Consultar a Dios no significa que Dios tenga que decirme siempre que sí a lo que yo quiero que Él diga que sí. Pero seguramente cuando Dios me ha dicho a mí que no a algo, me conviene. Le voy a poner un ejemplo. Y usted sabe que yo les abro mi corazón y yo soy de ejemplos prácticos. ¿Sabe una cosa? Durante años, nosotros nos establecimos en San Nicolás. Y durante unos 2 años, yo siempre decía, Dios, yo quiero que el templo funcione en otro sector. Porque había gente que me decía, no, es que yo no voy a ir a San Nicolás, es que San Nicolás no, etc. Entonces yo decía, Dios, seguramente si yo me voy a otro local, vamos a estar mejor y va a llegar más gente. Y sí, es real. Y recuerdo que una vez un señor me contactó, un señor cristiano, y tenía un local hermosísimo, en un lugar de Cali hermosísimo. Y el Señor me dijo a mí, ¿sabe qué, pastor? Mire, la verdad, usted va a estar en este local y yo no le voy a cobrar ni un solo mes de renta. Y a mí eso me pareció, wow, sorprendente. Y yo comencé a soñar los hermanos llegando acá y todo. E incluso por ahí vi a Andrés Palacios, que en ese momento Andrés trabaja la obra blanca y todo eso. Andrés me acompañó y estuvimos mirando el local y que cómo lo íbamos a arreglar. Y yo comencé a orarle al Señor y a pedirle al Señor, Señor, ay, aquí, Señor, porque yo me quería ir de San Nicolás. Y sabe, de un momento a otro, yo perdí contacto con ese Señor. Y la situación con el Señor se puso tensa. Y ya luego me di cuenta que la motivación del Señor no era, lo voy a ayudar por amor a Cristo, sino que Él tenía una motivación de plata. Y ahí comenzamos a chocar. Y yo dije, cualquier día, si yo me paso acá, yo llego y este señor me ha cambiado las guardas de la puerta,
Esto va a ser moverme de un lugar a otro, puede ser una mala jugada si uno no ha consultado a Dios. Entonces, dejé de sentirme mal por el lugar donde Dios me puso y comencé a amar San Nicolás y comencé a bendecir San Nicolás desde el primer día, pero cuando Dios me cerró esa puerta allí, yo dije, ok, Señor, tú quieres que yo me quede en San Nicolás, me voy a quedar, voy a amar San Nicolás, voy a bendecir San Nicolás, voy a estar contento de estar en San Nicolás. Y sabe, le quiero decir, vamos para 9 años, si Dios lo permite, en octubre. Y sabe, le quiero decir que ese ha sido el lugar de bendición para nosotros. Y yo, por ejemplo, tengo pastores conocidos que pagan una millonada por locales que han tenido que tener cerrados, primero por la pandemia y ahora por el paro. Y pastores que con deudas de 60, 70 millones de pesos, endeudados en la renta, con un local cerrado y angustiados. Y yo le decía al Señor, Señor, tú eres exageradamente lindo con nosotros, porque si yo me hubiese ido a un local, yo me iba a ir a un local a pagar 10 veces más de lo que pagaba en San Nicolás. Pero consultamos al Señor y el Señor nos dijo, no quiero que se vayan de aquí. Señor, yo le buscaba todos los argumentos, yo le buscaba todo lo bueno de irme y el Señor me decía, no lo hagas. Tengo pastores conocidos que han tenido que entregar locales. No puedo más. Y es lógico. Es entendible. Prácticamente llevamos más de un año más cerrado que abierto. Pero una cosa sí sé. Cuando tú le preguntas a Dios, y aunque Dios te diga que no, ese no se convertirá en una ¿qué? Bendición cuando tú obedeces a Dios. Cuando tú obedeces al Señor. Ese no será transformado en una gran bendición que en el momento nos cuesta trabajo entender. Ahora, David viene de cometer errores y se le han llevado todas las mujeres a sus hombres, sus mujeres, sus hijos, lo quieren matar. Y David hace algo que tuvo que haber hecho hace años. Pero, ¿quién soy yo para juzgar a David si muchas veces yo he hecho lo mismo? Y sabe, David hace algo maravilloso, pero realmente el que se tiene que llevar la gloria no es David, es Dios. Dios no termina de sorprendernos en su bondad. Y es que aunque yo venga en una racha de equivocaciones, en el momento que yo decida parar, Dios estará dispuesto a ayudarme. Dios estará dispuesto a darme la mano en el momento en que yo diga, Señor, ¿sabes qué? Estoy hasta aquí, metido hasta el cuello en el lodo, pero por favor, no quiero hundirme más. Permítame decirle algo con respecto a eso. El hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todo en la casa y la Biblia dice que él se fue a vivir, no se fue a una vida espiritual, a un retiro espiritual, no se fue a algo, digámoslo, no tan básico como la carne. No, la Biblia dice, se fue a vivir perdidamente. Y perdido es perdido. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe hasta dónde fue ese perdidamente. Ahora, el tipo le dio rienda suelta a todas sus bajezas, a todos sus malos deseos, a todos sus malos sentimientos. Se gasta una millonada porque era una herencia que el papá todavía no le quería dar, pero él se la reclamó. Hace locuras y etcétera. Pero el hijo pródigo llega un momento donde está cayendo tan bajo, tan bajo, tan bajo, que llega un momento donde se le abre el entendimiento y dice, ¿qué hago aquí? Un muchacho acostumbrado a vivir bien, a tener una buena familia o comodidad, y ahora está rodeado de cerdos. Y perdóneme, yo no quiero ofender a nadie, ningún porcicultor, ni nadie, porque pues todo el mundo anda como tan sensible. Pero la gran mayoría de los cerdos huelen mal, o por lo menos donde viven. Y el tipo está en un sitio rodeado de animales que para el judío es inmundo,
Y no solo está rodeado de animales sucios, huele mal seguramente, sino que desea comer no comida de humanos, sino comida de cerdos. Está en un momento tan crítico, pero ¿sabe? Anoche les decía que personalmente yo siento que conozco muy poco el carácter de Dios. Y en el carácter de Dios está un atributo, la misericordia. Y allí el tipo piensa y dice, ¿qué hago aquí? La palabra dice, y volviendo en sí dijo, volveré a mi casa de donde salí. Y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado como uno de tus hijos. Hazme como a uno de tus jornaleros. Volvió en sí. Y cuando él regresa, después de semejante caos que había formado, después de vida tan perdida, porque no creo que hayan sido semanas o meses, pueden haber sido hasta años, el papá actúa movido a misericordia, dejándonos una gran enseñanza. Así o más es nuestro Padre Celestial. Puede que hoy te sientas sucio o sucia, con el agua al cuello, te sientes en el pozo de la desesperación, en un lodazal, en un fango, te sientes la peor persona del mundo. Pero si hoy vas a Dios, yo te puedo garantizar bíblicamente que el Señor está totalmente dispuesto a ayudarte y a sacarte de allí. Ahora, David consulta a Dios, versículo 6, y dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Permítame leerle lo que dice el Salmo 46:1. Póngale una cintica allí a 1 Samuel y vaya conmigo al Salmo 46:1. Este salmo, a propósito, David después se vuelve un adorador después de todas sus experiencias. Y este tiene un título, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Qué necesito yo en este tiempo? Amparo y fortaleza. Resguardo y fortaleza. Protección y fuerza. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque hubiera un terremoto que tirara las montañas al mar, no temeremos. Y aunque bramen las aguas y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque hubiese un cataclismo, Dios es nuestro amparo. ¿Y qué? Y fortaleza. Yo le voy a contar algo. Yo no soy fuerte. Yo le voy a contar algo. Yo no me las sé todas. Yo le voy a contar algo. Yo no tengo la respuesta a la gran mayoría de las preguntas de la vida. Yo le voy a contar algo. Yo no soy una persona que pueda decir que saldrá adelante sin Dios. No. Cada día que pasa, compruebo que el Señor se perfecciona en mi debilidad. Soy barro finalmente. No soy un superpastor, ni un superhombre, ni un superungido. Simplemente soy un hombre débil que ha reconocido su debilidad y que entiende que el que me da fuerza es Dios. El único que nos puede dar fuerza en este momento es Dios. Y David, que se creía un superhombre escondido con Aquis, llega a esa conclusión y dice, me fortaleceré en Dios. Escúcheme. ¿En quién tienes que fortalecerte? En Dios. Ahora, Dios tiene la fortaleza emocional que necesitas. Dios tiene la fortaleza material, económicamente hablando. Dios tiene la fortaleza física.
Hay cosas que pasaron en la Biblia que humanamente no son posibles si Dios no da la fuerza. A mí no me vengan con ese cuento que cuando Daniel lo metieron al foso de los leones, él en su humanidad dijo, ay no, qué bendición que un león me arranque una pierna mientras el otro me aplasta el cráneo. No, el tipo tenía una fuerza que da Dios. Escúcheme. ¿Sabe por qué estamos pasando por esto? Porque se aproxima el arrebatamiento de la iglesia como nunca antes. Y antes de que sea arrebatada la iglesia, vendrán cosas más duras. Y si yo no puedo con esto, yo no puedo con lo que vendrá. Escúcheme. Van a venir cosas más duras. Yo quisiera decirle que no. Pero la Biblia dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque viéramos un cataclismo, aún ahí podemos decirle, Señor, fortaléceme. ¿Sabe? Jeremías 16:19, para los que apuntan, para los que están allí apuntando y llenando cuadernos. Dice el profeta Jeremías, dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en tiempo de la aflicción. Qué hermosa oración. ¿Qué dijo Jeremías? Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en tiempo de la aflicción. A Jeremías, cuando salía a predicar, la gente se burlaba en un inicio, pero luego lo golpearon, luego lo metían a la cárcel. Le hicieron de todo el pobre Jeremías. Pero estaba fortalecido. ¿Por quién? Por el Señor. Yo le ruego al Señor que me dé fuerza hasta el último día. Fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío. 3 palabras. Fortaleza mía, fuerza mía y refugio mío en tiempo de la aflicción. Isaías también me da una palabra muy interesante en cuanto a lo que es fortalecerse en el Señor. Isaías capítulo 27, acompáñeme por favor. Y dice el versículo 3, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Mire, ¿quién nos guarda? El Señor. Dice que la regará, la cuidará de noche y de día, para que nadie la dañe. Versículo 4 dice, no hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en esta batalla? ¿Espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. Y se pregunta esto Dios, ¿o forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. ¿Quién puede forzar a Dios? Nadie. Dios será tu guardador día y noche estará contigo. Ahora, David se fortalece. Volvamos a Samuel. Y dice el versículo 6 al final, dice, hablan de apedrearlo, pues todo el pueblo está en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo no sé ustedes, pero yo necesito que Dios todos los días me dé fuerza. Fuerza. Señor, necesito fuerza para salir adelante. Fuerza para este día. Fuerza para no estar sugestionado. Fuerza, Señor, para creer tus promesas. Fuerza porque los que vienen conmigo me necesitan fuerte. Pero no soy yo el fuerte. Es Él el que me da fuerzas a mí. Y dijo el versículo 7, David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David.
Y el versículo 8, ayer lo hablamos, es fantástico. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Dos preguntas elementales. Ya David no actuaba por impulso. Muchachos, cojan todos sus caballos o a pie, pero nos vamos. No, ya David dejó de actuar almáticamente. David se tomó un tiempo, ok, dame un momento. Voy a orar a Dios. Aunque pareciera elemental salir a buscar a las mujeres y a los hijos, ¿dónde los busco? Y David le pregunta eso a Dios, dos cosas. ¿Perseguiré a los merodeadores? Segunda cosa, ¿los alcanzaré? Me llevan 3 días de ventaja. Y él le dijo, entonces Dios le habla a David. Síguelos. Primera respuesta. Porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. O sea, recibe una instrucción. Síguelos, los alcanzarás y rescatarás a tu gente. Ay, cómo me gustaría a mí que Dios me hablara como a David. ¿Sabes? Dios nos está hablando. David no tenía todo este compendio de 66 libros. ¿Qué significa la palabra Biblia? Viene de biblos, libros. David no tenía esto. ¿Sabe? Dios nos habla hoy a través de su santa palabra. Y él recibe una instrucción y una vez más David, ¿qué hace? Se enfoca. Mire, yo este año le voy a decir esto. Yo no necesito que usted monte 10 negocios y que ninguno le dé. Conozco gente que un día está haciendo una cosa, un día está vendiendo salchipapas, 2 semanas después está haciendo arepas, un mes después está vendiendo pollo asado, 3 meses más allá está vendiendo electrodomésticos. O sea, no están enfocados. Necesitamos ir a Dios y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer este año, Señor? ¿Qué tengo que hacer esta semana? ¿Qué tengo que hacer en los próximos días, Señor? Enfocado. Y Dios le da a David una excelente noticia. Ahora recibe la palabra y ahora obra y camina conforme a una palabra recibida. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Llegaron donde había un río, 600, y fue como tan rápido lo que ellos trataron de hacer, que 200 se cansaron, y David siguió con 400. Y uno dice, ¿y para qué la Biblia me cuenta eso? Le voy a contar esto como adelanto. Finalmente ellos los van a alcanzar a sus enemigos y sus enemigos los superan en número. David solo llega con 400. Pero cuando Dios nos dice a nosotros que nos va a dar una victoria, aunque humanamente seamos inferiores a nuestros enemigos o las circunstancias que representan esos enemigos, si el Señor nos da la victoria, la vamos a tener aunque sea con pocos. Yo te voy a decir esto, aunque sea con monedas y con billetes arrugados, si Dios te va a bendecir este año, te va a bendecir. Pero primero consultemos a Dios y segundo, fortalezcámonos en Él. Voy a parar allí porque ya está listo Cristian. Cristian está aquí, adora. Yo también. ¿Sabe? Cuando yo termino esta noche adorando, mi adoración sube delante del trono y yo le estoy diciendo a Dios, aunque no estén bien las cosas, aunque no haya empleo, aunque haya cuentas por pagar, aunque haya un quebranto en la salud, una pérdida, un luto, un momento difícil, aquí estoy. ¿Qué le puedo dar a Dios si Dios lo tiene todo? Mi adoración. Así que yo le invito a que oremos y después viene Cristian. Le pido 2 minutos mientras hacemos el cambio del uno al otro y adoremos al Señor. Definitivamente esto traerá sobre tu vida fuerza y fortaleza.
El cristiano que se fortalece en Dios es un cristiano que no deja de adorar. Dios y Padre Celestial, gracias, 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 gracias. No hay cómo agradecerte, Señor. Tu palabra dice, di al débil fuerte soy. Si tú dices, pasen adelante los débiles, yo voy a salir adelante. Yo soy un débil. Soy débil, Señor. Pero tú puedes darme fuerza. Tú puedes fortalecerme para seguir el camino que hay por delante. Señor, hoy te pido que me des las fuerzas, Señor, del búfalo, como dice la Biblia. Los que esperan en Jehová, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Señor, aquí estamos, Señor, este pueblo esperando en ti. Hoy queremos recibir fuerzas. Danos fuerzas, fuerzas, fuerzas. Como dijo Jeremías, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza. Señor, tú eres para mí ese refugio de paz, en donde me escondo. Tú eres mi escondedero a esperar que pase la tormenta. Dame fuerza, Señor, para seguir. Y manténme enfocado, no solo hoy, sino cada día de mi vida. No en el Calvario, no en el Gólgota, no en Getsemaní, sino en la gloria que vendrá. Un día, si tú no lo permites, estaremos con, ojalá todos estos hermanos, en un lugar hermoso y nos abrazaremos, nos reencontraremos, nos miraremos y diremos, valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena esforzarnos, valió la pena padecer, sufrir, aguantar, valió la pena. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. No sueño con amontonar riquezas en la tierra, Señor. Señor, pongo mi mirada en lo invisible que es lo eterno. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén.